Ahora sí, gente. Mi primer video de YouTube. Imagínense, la aplicación existe desde hace 25 años, la mitad de mi vida. Yo tengo 57, pero bueno. La realidad de las cosas actualmente en cuanto a la inteligencia artificial como yo la comprendo. No, ese video ya lo hice en TikTok. Vamos a hacer otra cosa. Quiero platicarles de... ¿Alguna vez escucharon hablar de lo que... ¿Alguna vez les dijeron o les hablaron de la caja idiota? Hace como 45 50 años escuché a alguien que hablaba de la caja idiota y yo no sabía lo que eso era. Bueno, total, le pregunté y me dijo, es la televisión. Yo no entendí por qué. Esta persona se refería a que en la televisión había pura información para gente idiota o pura información idiota, puras porquerías, ¿no? Yo me imagino que se refería, no sé, telenovelas y a fútbol, fútbol mexicano. Yo no sé, pero ¿y por qué yo no lo entendía? La razón por la cual yo no entendía por qué le decía caja idiota a la televisión es porque pues en la televisión yo no veía telenovelas y fútbol mexicano. Yo veía documentales de National Geographic y Richard Attenborough, o documentales del cosmos y el universo con Carl Sagan. Y pues esta es una situación que me remonta a un tema que es muy interesante, que es la falta de criterio de las personas. Es increíble que alguien pueda culpar a un aparato de su propia ignorancia, o de su propia incapacidad para comprender las cosas. ¿Cómo le puedes decir? No sé, vaya a echarle la culpa a la televisión. Me ha tocado en la vida conocer personas que dicen, no, es que yo no tengo televisión, y se las dan de, como si fueran gente muy sofisticada, como si fueran, no sé, tratan de decirte, es que yo no estoy contaminado por... Pues sí, pero tendrías que... Eso no te hace a mis ojos, no te hace ver más inteligente o más sofisticado o más interesante. Me hace ver que no tienes el criterio ni la capacidad intelectual para distinguir entre una buena fuente de información y una mala fuente de información. Lo mismo sucede, así como eso sucede actualmente o sucedió en esa época con la televisión, les estoy hablando de hace 50 años, y probablemente habrá sucedido también con los libros. De hecho, hasta la fecha hay mucha gente, sobre todo los conservadores de la extrema derecha y la gente religiosa, que prohíben que la gente accese a libros, que la gente pueda accesar a las ideas expresadas en libros. ¿Cómo pueden prohibir libros? Eso no lo puedo entender. Recuerdo que hace también como 40 años hubo una película, si no me equivoco, de Martin Scorsese. Willem Dafoe hacía el papel de Jesucristo y se llamaba... La película se llamaba Pasión, o en español le pusieron La Última Tentación de Cristo. Y era una película donde fue prohibida por la Iglesia Católica, bueno, no prohibida, sino vetada dentro de su alcance o dentro de su poder. Me imagino que no la exhibían en iglesias, pero bueno, pues en los cines también ejercieron una gran influencia. Era una película muy atrevida que decía que... De hecho, no la he visto, fíjense. He leído las reseñas, pero aparentemente Jesucristo se baja de la cruz y vive una vida normal con María Magdalena. Una vida de ser humano. Se arrepiente de ser sacrificado, no quiere ser sacrificado. Y el tema de la película es que este cuate vive una vida
normal, ¿no? De ser humano, se casa con María Magdalena, o no sé si se casan o no, pero bueno, creo que hasta familia tienen, y la manga del muerto. Y al final de la película resulta, les voy a echar a perder el final, este, que todo esto sucedió, todo el tema, las 2 horas de película suceden en la cabeza de Jesucristo, en la cabeza del personaje, en las últimas fracciones de segundo antes de morir. Es decir, todo esto fue una fantasía, un sueño que tuvo Jesucristo en la cruz antes de morir. Fue su última tentación, arrepentirse y llevar la vida de un ser humano normal, no ser sacrificado. Como eso, ha habido muchas otras obras literarias de novelas y poemas, películas, X, ¿no? Música, que han sido vetados por gobiernos o por instituciones poderosas o por la propia gente para para que no se distribuya información de gente con ideas diferentes, lo cual es una forma de tratar de controlar al público, de controlar a las masas, de que no usemos el cerebro para pensar. Ustedes van a detectar que este es un tema recurrente en los videos que yo hago. Yo tengo una aversión al tema de que a no usar mi cerebro para pensar, a no ser crítico, a no ser analítico, a no tratar. Si me explico, yo no me gusta que me digan lo que tengo que pensar, o cómo tengo que actuar, o qué sí puedo decir, qué no puedo decir, qué puedo pensar, no puedo pensar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Porque todo eso son formas de manipular a la gente. Son manipulaciones, y muchas veces, si la mayoría de las personas que hacen ese tipo de cosas no son muy brillantes, que digamos, ¿no? Y como no lo pueden hacer con inteligencia, tratan de hacerlo a través de la culpa, la manipulación psicológica y emocional, ¿no? Cosa que, pues bueno, conmigo no resulta. Pero también me he dado cuenta que hay mucha gente que no cuestiona, que vivimos o que viven en una situación de inconsciencia, en donde no saben y no les importa. No sé, explico, la gente vive la vida de manera inconsciente, como zombies, sin intentar comprenderse. Yo no puedo hacer eso, me cuesta mucho trabajo. Incluso hay mucha gente que dice que si quieres ser feliz, no analices. Hay una canción de Milton Nascimento da Silva. No es una canción completa, es simplemente un bosquejo de una canción en uno de sus discos, en donde entre una canción completa y la otra, bien producidas, está esta situación en donde canta, eh, si quieres ser feliz como me dices, pues no analices, ¿no? O había un programa de unas caricaturas muy simpáticas de eran unas historietas españolas que hablaban del Imperio Romano, cómo eran obstaculizados por un par de galos que se llamaban Asterix y Obelix. Y eran muy graciosas, se las recomiendo si algún día pueden ver. No vean la película o caricatura con respecto, no, lean los libros, las historietas. Y lo mismo pasa con Mafalda o con Garfield, ¿no? Lean las revistas, las caricaturas, los dibujos cómicos, ¿no? Los libros son lo más interesante. Pero bueno, y finalmente, bueno, quiero decirles que se dice que la gente más pendeja es más feliz, ¿no? Como dice la frase por ahí, a mí no me gustan las frases y los dichos, los considero sabiduría de calcomanía, porque cada quien los interpreta como quiere, de acuerdo a sus circunstancias y su leal saber y entender o no entender. Y muchas veces
esas frases contienen sesgos de sabiduría que requieren un contexto más y puntos de referencia más específicos, ¿no? Pero bueno, la frase dice, la ignorancia es bendición, ignorancia es bliss. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso, pero pues, muchas veces la gente ignorante es más feliz que la gente que estamos cuestionando, que estamos pensando, que estamos analizando. Incluso en alguna ocasión me lo dijeron y lo he visto refrendado o reforzada esta idea a lo largo de mi vida, pero hace 30 años cuando estaba en la universidad, una amiga, una compañera de la universidad, no es tanto mi amiga, pero es una persona inteligente, de las personas que tienen una inteligencia excepcional, pero que son disfuncionales totalmente, ¿no? Desadaptados, que no, su capacidad de raciocinio es tan elevada que no pueden adaptarse a la disfuncionalidad humana de la mayoría de las personas, ¿no? A la disfuncional de la a la disfuncionalidad de la sociedad en general. Eso nos pasa mucho y nos hace muy infelices. Pero me decía, si fueras más pendejo serías más feliz. Por eso no tienes novia, me decía. Serías más feliz y tendrías más novias si fueras más pendejo. Pero bueno, me hizo mucha gracia en ese momento. Este, yo no he vivido mi vida pensando que soy más inteligente que los demás, aunque tengo, no sé, me han hecho 10 exámenes psicométricos y de inteligencia y de medición del coeficiente a lo largo de mi vida, en escuelas de todos los niveles, hasta universidades y en trabajos, y tengo una inteligencia superior al promedio según ellos. Pero bueno, no es exactamente lo que yo pienso. Vaya, yo pienso que yo no vivo mi vida conforme a eso, ¿no? Ni conforme a títulos y todo eso. Para mí yo estoy muy orientado a resultados. Pero, y caray, bueno, así, estas cosas suceden. Para mí el lema, lo mismo pasa, bueno, lo que les contaba de la caja idiota es que las personas que he conocido que dicen, no, yo soy muy sofisticado, yo no veo televisión, yo no estoy contaminado, y una bola de babosadas, son personas que lo hacen como una postura, como tratando de pretender que son sofisticados o inteligentes, y es pura ignorancia y arrogancia, porque a la mera hora no tuvieron televisión durante décadas y resulta que ahora que tienen el teléfono y el teléfono inteligente y el internet, pues se la pasan viendo unos videos idiotas de verdad, pero unas estupideces, una información basura, pero pura basura en YouTube. No es por hablar mal de YouTube, me refiero a redes sociales en general. Pero bueno, y es increíble, ¿no? A mí me sucedió ya a finales del milenio pasado, del siglo pasado. Por azares del destino, yo dejé de usar cable. Tuve una antena parabólica. No voy a entrar en detalles, pero durante varios años, casi una década, tuve una antena parabólica. Entonces yo recibía señal de televisión de otros lugares. Entonces no utilizaba la televisión mexicana. Después de eso, cuando dejé de tener acceso a esa fuente de información, ¿qué sucedió? Empecé a ver televisión a través del DVD, ¿no? También sin comerciales, sin ninguna influencia o sin ninguna desinformación de los medios de comunicación mexicanos. Y después de eso, pues empezó el internet, empezaron los streaming, las transmisiones en directo a través del internet, con las famosas cajas de transmisión como el Apple TV y otras, ¿no? Ya años después surgieron Roku y la caja esta de Nvidia, ¿no? Nvidia es la compañía que ahora hace la compañía más valiosa del mundo que ha surgido, que hace chips de gráficos, de procesamiento de video gráfico
que ahora se ha vuelto valiosísima esta empresa. Se ha vuelto una de las más grandes del mundo. Y era algo que se veía venir, lo veíamos venir bueno, yo lo veía venir desde hace muchos años, desde hace un par de décadas, porque era la compañía que siempre se distinguió por fabricar los mejores chips de video. Y los gamers, la gente que juega, que tiene juegos de video, los aficionados a los juegos de video, se los pueden confirmar. Pero bueno, ¿a qué me llevó esta situación de descontaminarme, desintoxicarme de las malas fuentes de información que tenemos en México? Todo esto y mi actitud analítica, mi actitud crítica, cuestionadora, mi curiosidad, pues me llevaron a romper paradigmas, a tratar de analizar qué es lo que sé y tratar de saber por qué me enseñaron eso, por qué me dijeron eso, o por qué creo en eso. Y empecé a seleccionar, una vez que empecé a entender lo que yo sabía y por qué lo sabía, empecé a, digamos que un proceso de purificación, en donde empecé a eliminar todo aquello con lo que yo no estaba de acuerdo, o todo aquello que no me servía, toda la basura. Y empecé a quedarme con lo que sí estaba de acuerdo, lo que sí me gustaba, sí me acomodaba, sí me servía, ¿no? De una manera muy ecléctica y pragmática. Pero todo esto es un proceso de transformación que implicó de alguna manera borrar mi disco duro, o sea, desaprender todo lo que yo sabía y volver a reaprenderlo. Como si borraras el disco duro de una computadora y le volvieras a instalar el sistema operativo, o un teléfono inteligente, uno de los teléfonos actuales, ¿no? Y eso es muy interesante porque te vuelve más eficiente, te vuelves más consciente de lo que sabes y de por qué lo sabes, y de quién eres y por qué eres así, ¿no? Es un proceso que ayuda mucho a la introspección, eh, ayuda a ser más eficiente en el procesamiento de información, y pues facilita mucho las cosas, porque uno puede, de una vez que aprendes a reconocer las fuentes de información de buena calidad, pues empiezas a volverte más inteligente, estás más informado. No solamente sabes lo que está pasando, o sabes hacer y entender las cosas, sino que también entiendes por qué están pasando las cosas, o entiendes el porqué de lo que sabes. Eso es algo muy interesante, y eso es algo que la mayoría de la gente no sabe hacer, y no les interesa. Y no les interesa porque nunca les ha tocado vivir un proceso como el que me tocó a mí, que fue en parte por mi forma de ser, pero también por cuestiones circunstanciales, ¿no? Que me llevaron favorecieron el desarrollo de esta curiosidad, de estas inquietudes, de saber más. Y aquí el secreto no está en tratar de saberlo todo, el secreto está en reconocer que somos ignorantes, que ese es mi caso, reconocer que soy ignorante, que yo no lo sé todo, pero sé a quién preguntarle, sé buscar la información y sé qué información buscar. No se trata nada más de que sea información con la que yo estoy de acuerdo. Yo puedo manejar ideas en mi cabeza que se contradicen y que todas pueden ser ideas contradictorias, y que ambas pueden, o que todas pueden ser verdad al mismo tiempo, aunque se contradigan. O sea, no es necesariamente que yo busque información con la que estoy de acuerdo, ¿no? No necesariamente. Pero sí tiene que ser información veraz. Sí tiene que ser información precisa. Tiene que ser información real. Y entonces de ahí surge la parte importante, ¿no? ¿Cómo le haces para hacer eso?
Bueno, pues resulta que la inteligencia artificial, que es una herramienta valiosísima para eh, recabar información, nos va a ayudar muchísimo, pero no va a sustituir a los seres humanos, por lo menos no a nosotros los seres humanos inteligentes que sabemos qué preguntar, que sabemos lo que estamos buscando, que sabemos que somos ignorantes, pero también sabemos qué tenemos que preguntar porque sabemos a dónde queremos llegar con esta información. La gente que no sepa qué preguntar, que no sepa utilizar la inteligencia artificial, y cuando me refiero a no sepan usarla, no me refiero a que no sepan abrir la aplicación y hacer una pregunta, no, sino abrir la aplicación y hacer la pregunta correcta, hacer la pregunta adecuada, la pregunta inteligente. Ese es el punto, ese es el verdadero punto. Entonces, a la inteligencia artificial se le puede enseñar a simular la intuición, simular emociones o inteligencia emocional. Se le puede enseñar a aprender cosas, pero hay algo que ni siquiera los seres humanos podemos entender, que son nuestros propios instintos, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Entonces se le puede enseñar a una máquina a simularlos, pero no se le puede enseñar a ser como un ser humano. O sea, las máquinas de inteligencia artificial no pueden reemplazar al ser humano, porque eso no se puede programar, porque el ser humano ni siquiera lo podemos comprender, ni siquiera. Los ingenieros de programación obviamente pueden hacer programas que lo simulen, pero no pueden generarlo. No pueden convertir al programa, a la inteligencia artificial, en un ser humano. Ese es mi punto exactamente. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Por lo pronto vamos a dejarlo ahí. Yo soy Alberto, desconectándome de la transmisión y deseándoles buenas noches y buena suerte.